Hola, antes de empezar el episodio te cuento una cosita rápida. Si te mola este podcast y te gusta escuchar historias reales, charlas sinceras y descubrir a gente interesante, te va a flipar Podimo. Si no conoces Podimo, es una de las plataformas de podcast más tochas que hay ahora mismo. Y dentro puedes escuchar este podcast en exclusiva. Y además mucho más contenido nuevo y original cada día. En la descripción tienes un enlace para probarlo gratis durante 30 días sin compromiso. Y si te quedas por poco más de lo que cuesta un café, con tu suscripción ayudas a que esta comunidad crezca y podamos seguir haciendo esto que tanto nos mola. Y ya estaría, gracias por estar ahí y ahora sí, arrancamos. ¿De eso se puede hablar o no? Sí, eso fue una marca que yo hice en Operación Triunfo 2017 con Amaya y Aitana y toda esta. Pues hice como un mock-up de una frase de Amaya, la subí a Twitter y la gente se volvió loca y dije, vamos a hacerla. Y se convirtió en una marca... ¿De ropa? Sí, de camisetas, de frases. Y a partir de Operación Triunfo, luego Zahara, la cantante, hicimos una colaboración juntos, Miss Cafeína, después los Javis, Lola Índigo. Fue una locura, tío. Hostia, chaval, no sabía nada. Sí, fue loquísimo. ¿Y esto en qué año? Desde 2017 finales hasta 2021, creo. Fueron como 4 años por ahí, tío. Sí. Joder, 4 años haciendo camisetas tela, ¿eh? Y yo solo, tío. ¿Estabas tú solo? Solo. La estampaba yo, las metía en la tal, le hacía las notitas, el packaging, todo diseñado, todo. O sea, fue una locura. Sí. Me cambió la perspectiva, en realidad, de la vida en general, porque yo decía, tengo que dedicarme a esto, en realidad. Porque, claro, salía Claro, en de ese repente, momento imagino que estabas ahí focus y decías, claro, va a ser esto lo que Claro. dedico. Y llegó un momento que dije, ya, o sea, hasta aquí. ¿Y por qué? ¿Mentalmente o...? Sí, o sea, era muchísimo curro, yo solo era inviable. Estaba justo en ese momento en el que o tenía ya que empezar a invertir y a contratar equipo y a pues tomarme en serio que tenía una marca y que en algún momento tendría que abrir una tienda o algo así. Y justo entré en Podimo y dije, esto ha sido también como otra señal de estas de dedícate a lo que te tenías que dedicar, ¿sabes? O sea, sí. Y a marca cerrada salió en el documental de Georgina y Georgina se la puso. O sea, Toma ya, que sí, no sí, todo sí. el mundo puede decir esto, ¿eh? Ojo, no mucha Georgina. gente. De hecho, subió un story con la camiseta puesta y yo dije, ¿en qué momento yo he hecho una camiseta que se ha puesto Georgina? ¿Sabes? Ya, ¿eh? Con el dineral que vale eso para otras marcas, tío. Y lo que no sabías es que también se le había puesto Cristiano, pero eso no salió. Seguro que se la ha puesto. Y si no, se la ha quitado a Georgina. Que esto me encantaría. Tronco, va a ser esta la intro del podcast. Vale. No tiene tanto glamour como en el tuyo, No. ni discurso ahí. Pero Mejor, te que doy la me bienvenida. empalaga un poco. Juanjo Rengel, bienvenido a Entrandos. Muchas gracias. Oye, qué ilusión estar aquí. Jo, ilusión, la verdad que también me hace a mí porque venía pensándolo en el coche. Después de los preparativos previos que hemos tenido también, se ha demorado y al final estamos aquí. Sí. Y, tío, me tenía especial ilusión porque recordaba la primera reunión que tuvimos ya hace unos añitos, no sé si 1 año o 2 años ya. Casi 2, yo creo. Y decía, joder, ¿en qué momento se alinean los astros para sentarnos juntos a charlar un rato? Ya. A mí me hace mucha ilusión porque he visto como todo el curro que llevas tú con el podcast y más cosas, ¿no? En plan, venir aquí, que yo viví aquí por esta zona, llegar hoy y hay como mucha cosa en común y me hace mucha ilusión venir. Además que, como me has dicho antes era campo casi Sí, esto. o sea, yo inauguré esta zona. Ahora es esto gracias a mí. No había es que no había supermercado, tío. ¿Y dónde ibas a comprar? En realidad aquí, al que hay al lado, pero claro, yo quería uno cerquita de casa. Claro. O sea, estaba todo como bastante vacío, de repente un par de bares, era una zona como muy a descubrir. Y yo ya me fui, dejé que estaba ya encaminada y ya me fui. Claro, ya dijiste esto, ya yo ya he sembrado un poquito, ya los chavales a repoblar otra. Ya me fui al centro. ¿En qué año viniste tú aquí a Madrid? Pues soy fatal para fechas, pero yo creo que 2020, en plena pandemia, me mudé a otra y la siguiente fue aquí, o sea, después de pandemia. Igual 2021, a lo mejor que estábamos con esto de necesito una terraza, necesito quitarme de la ciudad y irme un poco más lejos. Y aguanté aquí un par de años igual. Sí. Aproveché la terraza muchísimo.
Ya te digo, Sí, ¿eh? sí, sí. Además estaban cotizadas en esa, Sí, en esa época, ¿eh? y no valía tanto como ahora. O sea, Ahora, ahí ahora noto es el que cambio tan rápido del precio, tío. ahora es una locura. No, O no, sea, es una locura. increíble. Estoy de Ahora he acuerdo. mirado, mientras te ¿Sí? esperaba, sí, sí, soy adicto como a mirar. Pues ahora eres sí. cliente VIP o premium de Sí, Idealista, ¿no? luego deben estar rayados porque luego nunca lo utilizo, pero siempre miro como cuánto valen los pisos por esta zona. Y he mirado y he flipado. O sea, por curiosidad, del recuerdo que tú tenías a lo que está actualmente, ¿qué porcentaje de...? Yo, No te diré de bajada, porque es no, evidente te que no. diré que yo pagaba, no era un ático, pero tenía una terraza y, o sea, bastante guay, la tenía Ajá. como muy bien decorada y tal. Y era el típico piso nuevo de 2 habitaciones, con tu salón perfecto, casi lo inauguramos nosotros. Y yo pagaba 750. Y esto ahora está por 1200. Uf, Sí, sí, sí. lo mismo. O sea, increíble, ¿eh? Es una pasada, tío. Sí, no sé dónde vamos a acabar, la verdad. Yo tampoco, la verdad. Igual aquí me he hecho una camita. Directamente, ¿eh? Seré majo con las chicas. Por si acaso. Sí. O sea, es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, tío. Sí. O sea, yo tampoco sé dónde va a acabar esto, no sé dónde está el techo. Ya. Pero hablándolo con mucha gente, respecto al tema en concreto de la vivienda, que tampoco nos vamos a poner aquí a... No, porque no sé por qué hemos claro. salido de la vivienda de repente. Pero en general, yo muchas veces pienso, nosotros en nuestra generación estamos viviendo una serie de problemas, de circunstancias acordes a, pues bueno, nuestro momento vital. Pero siempre hay alguien que te dice, claro, pero es que mi generación también tenía esto Ya. y era un problema. O tus abuelos tenían este problema, tal. Entonces, cada uno yo creo que en su escala, Claro. en su momento, al final tiene una serie de circunstancias. Sí, o sea, yo creo que también, igual la gente que nos escuche hablar de problemas actuales y haya pasado una guerra civil y haya emigrado andando desde Benalmádena hasta Cataluña, pues igual dice, oye, pero pues al final yo he vivido una generación también de que mis padres, con un sueldo medio, en una familia con bastante pocos recursos, se pudieran comprar una casa. Y yo creo que no me voy a comprar una casa nunca, ¿sabes? Entonces, no sé, estamos viviendo una época un poco rara, ¿eh? Sí. Sí, yo general. creo, no sé, ni mejor ni peor, siempre comparándolo con cosas muy, muy gordas, supongo que mejor, pero una época rara. O sea, y de cosas como muy random, que vamos normalizando un apagón de repente, una pandemia. Sobre todo son cosas que vamos normalizando, que es Claro, esa es claro. la cosa que al final son cosas o situaciones que por lo menos en mi cabeza se planteaban como algo como del fin del mundo, Sí, de o ciencia ficción. algo como, sí, totalmente Claro. de película. Y te das cuenta de que empiezas a acumular una serie de vivencias. Sí. Pandemia, Claro. que si Filomena, Claro. la tormenta del Colacao, Exacto. que si el volcán de no sé dónde, ahora la guerra... Tío, o el sea, apagón, o sea, normalizar el apagón. el apagón. A mí mi chico me decía, "Ma, en un rato vuelve". Y yo decía, ¿y si no vuelve nunca? A Ya mí me dio como empezaba, esa ¿eh? neura. Yo de repente dije, ¿pero y si esta es la nueva vida? ¿Te ¿Qué imaginas, hacemos? tío? Y yo encima me acababa de operar de la nariz, tenía los tapones que te meten, tal, y ese día me lo quitaban todo. Yo ese día era como el día, lo necesitaba ya porque estaba ya muy agobiado, ya casi no respiraba, estaba fatal. Y ese día me quitaban los tapones y yo decía, voy a ser el primero al que me van a matar si esta es salgo la a la vida ca- nueva. Si la vida nueva es esta, a mí me van a matar. Y encima con tapones. Claro. Hostia, tío. Sí, o sea, yo me rayé mucho, me acosté y dije, me duermo. Y ya luego volvió a las 9, ¿sabes? Que tampoco fue tan dramático. Pero, hostia, yo ahí dije, ¿y si pasa de repente esto y tenemos que normalizar que ya no va a haber luz? Hubiera sido un canteo, ¿eh? Hombre, para yo nosotros, me jodidísimo. acuerdo de Yo te lo digo. ir a comprar velas. Siempre solemos tener velas en casa. Sí. Pero dijimos, vamos a comprar unas velas, tal. Todo agotado, tío. Ya, O fue sea, fuerte. agotado, Ya. pero una locura. Que era como... No, yo estaba tan agobiado que ni siquiera bajé a la calle. Que luego me dio rabia porque en el telediario salió que en mi barrio, encima, por el centro y tal, la gente se fue a tomar cervezas, ponía la radio, la gente en los coches, fue muy bonito. Y yo estaba en mi casa pensando que nos moríamos y que iba a haber de repente ataques con aviones. Entonces no quise salir de mi casa, me dio como una neura bastante rara, la verdad. Lo que es la mente, tío. Sí. Yo creo que fueron los tapones de la nariz, te lo juro. Que Es yo que me vi eso- indefenso, ¿sabes? Yo dije, no me voy a poder... o sea, es que, claro, yo tenía como ahí las placas, no sé qué, cosidas, que me lo tenía ¿Qué que te quitar operaste? todo. ¿De tabique Tabique o...? y cornetes, sí. ¿Tú también? El año pasado, tío. Hostia, ¿sí? Pasado mañana tengo Mira la qué revisión. naricitas. No cambia nada, que todo el mundo, qué bonita se te ha Que no, quedado. que no, No es me por cambia dentro, nada. es por dentro Claro, todo. de hecho o ya sea, la tengo un poco doblada. Sí, o sea, Pero sí, yo estaba en la mierda. O sea, y claro, pues ese fue el día que me quitaban los tapones, las placas, todo, tío. Entonces Una yo locura. dije, me van a matar. O sea, si hay que buscar recursos y me ven a mí con esto en la nariz,
Me Van van a decir, matar. este que está indefenso, Claro. si nos lo cargamos no pasa nada. Primero de la película que muere era yo, tío. Y yo decía, no puedo. O sea, entonces O ni sea, tu salía a la rollo calle, ya tío. como lo del accidente de los Andes y Sí, tal, sí, tú ya sí. pensando a ver quién es el primero, tal, Total, si salgo, total. Yo supervivencia. tenía claro que era yo. Entonces dije, mira, me acuesto y ya mañana ya veremos. Joder, Sí, tío. sí, sí. Mi amigo David, que es médico, que vive en el edificio de al lado, yo ya estaba pensando, digo, es que voy y le pego la puerta y que me lo quite él. Te lo juro que me dio como una rayada, que yo no soy tampoco muy así, pero Pero son situaciones que te Sí. ponen como en el límite, ¿no? sí, O puede sea, al ser. final es como que te llevan a un extremo Sí. que tú racionalmente piensas, no voy a llegar a esto. Pero a lo mejor estando viviéndola como tal, Claro. dices, tío, no lo estoy controlando, es que de repente surge. Sí, y no fui nada positivo. Decía, pues de repente igual esto no vuelve. Y es que no sabíamos tampoco qué pasaba ni por qué era. Había mucha desinformación Sí, también. o sea, no había ninguna. Es Yo que- me acuerdo que al principio estaba trabajando y al principio decía, no, que se ha ido la luz aquí. Pues sales a la calle, ves si el vecino o Claro, la empresa al lado típico. tiene luz, tal. No, que dicen que se ha ido en Alcorcón. Bueno, De repente una compañera de trabajo, no, pues un compañero que está estudiando en Albacete que tampoco hay luz. Y otro, no, es que en Valladolid tampoco. Y ya empiezas a ya ver, fue fuerte. o sea, y empiezas a ver como la magnitud y dices, Y ya de repente ¿esto? Alemania, Italia, Europa. Y yo, no quiero. No, esta película no me está gustando, tío. Sí, sí, me rayé mucho, mucho, la verdad. Surrealista, Sí. tío. Joder, bueno, pues nada. Seguimos vivos. Sí, gracias hay a luz. Dios. Tenemos luz Sí. de momento. Seguimos trabajando en esto de la Así. electrónica y... Joder, sí, sí. tío. Bueno, pues nada. Te quiero preguntar después de este prólogo. Sí, porque la gente dirá a qué se dedica. Que es analista de qué. Es analista de bolsa. Y, Sí, sí. tus primeros contactos en el mundo pues, audiovisual, del sonido y demás. Vale. No sé si siempre has tenido muy claro desde pequeñito que te querías dedicar a esto. Pues tío, te diré que siempre desde pequeño en la típica historia romántica con la radio. Sí. O sea, yo, tío, tengo una cinta de Laura Pausini, la primera cinta de Laura Pausini, en la que no sé cómo lo hicimos mi hermano y yo, que grabamos encima de la cinta, pero la cinta no para. Es muy raro, porque la cinta en aquel momento, para grabar tu voz encima en una de copyright, era inviable. Pero sale Laura Pausini cantando, nosotros hablando, yo mandando a callar a mi hermana chillando, de repente la radio, FM, como la frecuencia, y yo La ya primera estaba radio jugando. fórmula, ¿eh? Sí, 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 yo ahí ya estaba presentando La Soledad de Laura Pausini. Y yo desde pequeñito jugaba a ser locutor de radio y a presentar canciones y ya con mi hermana luego a hacer programas de tele, no sé qué, lo típico de la cámara, ¿no? Eso lo hace casi todo el mundo, yo creo. Pero lo de la radio yo tenía como muy claro que era un trabajo. Yo decía, ese tío que está ahí hablando tiene que estar trabajando, ¿sabes? No, no puede ser un juego. Y mi padre, yo creo que estaba agobiado porque no me iba a poder ayudar, ¿sabes? Con los recursos que había en casa y tal, y era como, pues que, ¿dónde lo llevo yo? ¿Qué hago con él? Porque no había nadie que se dedicara a la comunicación, ni a la radio, ni a periodismo, En el entorno. ni nada. Sí, o sea, mi padre era como... Pues lo único en ese momento que había era fan club en los 40, había locales en cada ciudad y en Málaga había un equipo muy guay que curraba mucho y que hacía muchas cosas en directo, conciertos y tal. Y cada vez que había algo de... Si alguien quiere venir a la radio, pues Calle Palestina, que era donde estaba el estudio, puede venir, nos llama por teléfono, nos manda una carta. Y mi padre me llevaba siempre a esto. O sea, yo le decía, papá, quiero ir tal, y Qué él guay. siempre me llevaba. Sí, y los primeros contactos con la radio fue justo eso, la gente de 40, de Cadena Ser de allí de Málaga, que nunca trabajé allí, pero de hecho a día de hoy sigo teniendo contactos y amigos que eran de aquel equipo. Ajá. Cuando he hablado siempre con locutores, está como ese concepto de magia. O sea, alrededor Sí. del concepto radio está el concepto magia. Entonces, muchos que os dediquéis a ello, siempre asociáis el término radio con la magia. O sea, ¿qué tiene la radio que hace que sea mágica? ¿Qué es lo que a ti te atrajo como tal? Realmente no tengo ni idea, tío, pero sí que yo siento que hay magia real alrededor de la radio. Es una cosa como especial, que lo que tú dices, ¿no? Todos los locutores tenemos como esto en común, que nadie se dedica a la radio en plan de, bueno, estoy aquí en la radio por estar. A todo el mundo nos une como algo muy, muy especial. Y en mi caso era, supongo que la música, porque la música me vuelve loco desde pequeño, y era un poco como la forma de... Creo que el locutor de radio musical tenía la parte bonita como de presentarte una canción por primera vez o aportar ahí lo que él sentía con esa canción o con el artista y creo que está ahí un poco la magia también en ese momento de que nadie te veía, de que nadie sabía quién eras, de que te escuchaba la gente en cualquier lado, en la cocina o en el coche, o que esto también se ha ido perdiendo un poco con el tiempo, pero
algo mágico hay. Antes es que es cierto que la figura del locutor era, lo que dices tú, como más anónima. A día de hoy ya con Sí. las redes y demás pones cara, pero antes era como asociabas tanto la voz que solamente tenías como la referencia de la voz. No tenías, Claro. o sea, no le ponías prácticamente cara. Ahora a día de hoy ha cambiado mucho y me acuerdo que creo que fue con Alecos Rubio, lo estuvimos hablando. El tema Sí. de cómo ha cambiado la película en ese sentido de cara a presentar un poco también esa figura al público. Bueno, de hecho, ahora haces radio y tienes una cámara que te graba. O sea, ahora es un plato de tele. Claro. Lo que a la gente que le gusta también la tele y tal, supongo que también disfrutarán esta parte de poder hacer también un formato casi televisivo. Pero a mí me encantaba, tío, meterme en el estudio y que no me viera nadie y llamadas de oyentes o la pecera. O sea, a mí el concepto radio melancólica me vuelve loco. ¿Esa pasión crees que ha ido cambiando a lo largo de los años? De hecho, se perdió. Llegó un ¿Sí? momento. Sí, la perdí. De hecho, no. O sea, tenía súper claro que no quería volver a la radio nunca, que no quería eso, que. No sé. O sea, como por experiencias concretas y por llegar a lo mejor a un sitio y verte que no estás haciendo lo que te imaginabas. La perdí, pero de repente la recuperas otra vez. Creo que nunca se ha ido como oyente, que eso me parece bonito. Sigo escuchando la radio todos los días por la mañana, sigo escuchando Radio Fórmula, me gusta mucho la radio como oyente y entonces siempre he estado vinculado a la radio, pero llegó un momento en el que pensaba que nunca iba a volver a trabajar en la radio. Sí, Joder, qué duro también. sí. Hostia, porque en ese momento que también tienes como esa pasión y siempre has tenido como muy claro quiero esto, Sí. también llegar al punto en el que no, Sí. voy a pisar más esto. Sí, lo asimilé. Sí que tuve como un tiempo como de rabia incluso de, pues eso, las condiciones, tal, como muy reivindicativo. Hacia el sector. Sí, y hacia, pues eso, que veía que no se hacía nada con corazón y tal, y en realidad sí que se estaba haciendo. Y yo generalizaba como mucho también, ¿no? Cuando hablaba de la radio y tal, estaba como muy enrabietado. Pero me he reconciliado mucho a nivel sentimiento profesional, porque como oyente lo que te decía, nunca lo he perdido, pero bueno, creo que como que también me he ido adaptando a la radio nueva. La radio no puede seguir siendo igual que antes porque es imposible. O sea, se tiene que grabar, se tiene que ver, todos los locutores tienen que tener esta cosa de que también tienen que ser conocidos y tal, y en mayor o menor grado tú puedes estar ahí en el carro y seguir ahí, o pues también llevar una vida normal y tener tu turno de fórmula o tener un programa de radio y tampoco ser una estrella que hace fotocall en premier de películas, ¿sabes? O sea, que depende un poco de lo que tú quieras. ¿Crees que a lo mejor la edad también ha hecho que cambie ese pensamiento a lo largo de los años, de a lo mejor esa rabieta o esa, no sé si, sí, pues rabia como tal hacia el sector, hacia las condiciones, ha ido modulándose con el tiempo? ¿Sabes qué pasa? Que me ha molestado mucho siempre la gente que ha trabajado gratis en la radio. Yo creo que en todos los sectores al final, ¿eh? O sea, Sí. eso es algo como una pulla que, Sí. que Me siempre, molestaba siempre muchísimo, tío, que al final lo enfrentaba contra esa gente y igual pues esa gente también estaba haciendo lo que podía. ¡Jue! tenemos espontáneos. Que en ese momento yo como que, pues eso, como que enfrentaba esa rabia contra la gente que trabajaba. Sí que me afectaba mucho que gente que a lo mejor le gustaba ser popular o estar cerca de gente famosa o entrevistar a gente, pero es que pasa ahora también en Instagram, en las redes y tal. Yo he tenido que gestionar un fotocall y hay gente que está haciendo un fotocall que ni siquiera está cobrando, o gente que ha creado un medio y lo tiene como por hobby. Entonces yo esto lo llevaba muy mal porque yo decía, tío, no es un hobby, es que es un trabajo. O sea, yo lo primero que pregunté en la primera radio a la que fui fue ¿cuánto pagáis? Y tenía 16 años. Sí. Ya intuías lo que era la vida. Claro, yo decía, bueno, ¿y cuánto me pagan? Nunca asumí ir ahí a presentar canciones o a entrevistar a Chenoa gratis. Era como, yo quiero que este sea mi trabajo. Pero tampoco podía empezar a culpar a toda la gente que no lo había hecho así, porque igual hay gente que no lo veía o como un trabajo, igual había gente que lo veía como un hobby o que lo sigue viendo como un hobby o que no tiene otra forma, otro recurso de empezar y era ese. Entonces tampoco creo que fuera justo que yo fuera contra esta gente que lo hacía, pero me afectaba muchísimo y creo que esto fue un poco lo que me hizo ver que no quería estar ahí, como no quería rodearme de eso y luego no te rodea de eso, ¿sabes? Pero sí, o sea, me dio como este tiempo de que me afectaba mucho, que la gente lo tomara como un juego.
¿Y por qué cambió ese pensamiento? ¿O qué dirías que fue lo que cambió? Creo que alejarme y conocer a gente que le pone un corazón increíble a la radio igual que yo y que lo hace su trabajo y que sigue teniendo un espacio y que se sigue peleando con quien haga falta para seguir haciendo radio y ver que había mucha gente así también, que se estaba haciendo mucho también contenido muy guay y que la radio seguía teniendo como muchas cosas positivas. Para ti, ¿qué dirías que es lo que funcionaba como en el concepto de radio tradicional? O sea, ¿qué es lo que realmente hacía que funcionase ese formato? No sé si el momento, el Creo concepto... que es muy... O sea, por ejemplo, a nivel informativo, que yo nunca he intentado hacer radio informativa, porque siempre he hecho radio musical, yo no hice periodismo y nunca he querido hacer como radio informativa. Como oyente creo que la radio te puede informar de algo ahora mismo. O sea, si nosotros ahora estamos en directo y pasa algo, nos van a levantar la mano, nos van a enseñar un papel y lo vamos a contar ahora. En la tele no. O sea, en la tele hay una pauta mucho más difícil de parar, una escaleta como mucho más cerrada. En la radio es todo muy rápido, todo como muy, muy espontáneo. Entonces, creo que esa inmediatez que te da la radio... Yo me acuerdo cuando los atentados estos de París, Vale. lo primero que hice fue encender la radio. Y tenía la tele en mute y empezaron a contarlo en la tele media hora después. Y ya estaba Ángel en la radio contando todo. Estaba hablando con gente que estaba en París, estaban llamando por teléfono a gente que lo estaba viviendo allí, ya tenían un corresponsal en la calle y la tele fue media hora después, ¿sabes? A mí esto creo que es lo que me hace conectarme a la radio en cuanto pasa algo. Ya. De hecho, con el tema del apagón que lo comentábamos antes, Claro. o sea, ¿a dónde fuimos Sí. todos? Claro. A la radio, tío. Claro, sí, sí. O sea, de hecho, las ventas de radios analógicas como tal, Sí. disparadas. Sí, sí, sí. Y la gente en la calle escuchando la radio en el coche, se provocó una cosa muy bonita que de hecho en los Ondas de este año creo que se ha dado un premio especial a toda la gente que trabajó ese día en la radio Para dar cobertura a eso. para dar cobertura a ese día porque me pareció súper bonito, la verdad. Sí. Ya, tío. Aquí en esto, ¿cómo ves tú esa transición del formato tradicional como tal al digital que también estamos viviendo? Pues creo que se hace bien, que se podía hacer mejor, por ejemplo, en la musical creo que hay un fallo, ya me voy a lo mío, y es intentar competir con Spotify. ¿Vale? O sea, creo que el error, y esto yo lo veía cuando estaba en la radio, y esto hace como, te diré, igual 10 años, por irme muy lejos, ya se planteaba la lucha contra las playlists automáticas y es como, creo que ahí está el fallo. Si una persona pone la radio no quiere escuchar canciones sin interrupción. Y esto se vende todavía en emisoras, ¿no? Total. 45 minutos sin pausas. Es que igual la gente que está escuchando la radio no quiere eso, porque para escuchar eso me pongo Spotify, o me pongo Una YouTube. playlist y... Claro, creo que intentar luchar contra esto ha sido el error que hemos tenido en la musical. El intentar restar al locutor cada vez más, porque se daba por hecho que el locutor molestaba y que la gente no quería escuchar locutores. Y creo que la gente que escucha la radio lo que quiere son locutores que te hablen y que te cuenten cosas de las canciones y que te acompañen, porque si no, me pongo Spotify. Pero ¿no crees tú a lo mejor que puede ser eso una concepción tuya también? Puede ser. Yo la comparto, ¿eh? Sí, sí. Pero estando dentro del sector, porque me voy al típico ejemplo de hace muchos años. La gente que nos vea muy jóvenes no sabrán lo del tema de las cintas de grabar. Sí. Pero antes también era típico en X emisora, cuando hacían la lista y el presentador presentaba la canción, era como intentar Claro. omitir esa parte para Claro. dejar solo grabada la Claro. canción. En este momento tú no tenías la forma de escuchar en Spotify la canción. Ah, vale, Es claro. que era la única opción, o sea, Vale, eso claro. me parecía mágico, que se estrenaba una canción de La Oreja de Van Gogh el sábado en Dial Tal Cual, y tú, si no escuchabas Dial Tal Cual, te perdías la canción hasta que volviera a sonar en la radio. O sea, haber vivido eso, tío, Es verdad, tío. es que es fuerte. verdad. Ahora es imposible tener a todo el mundo conectado a una misma hora en la radio porque, pues sabes que ese corte luego lo puedes escuchar en cualquier lado. Te lo van a subir a Instagram o la canción de Aitana me la vuelvo a poner luego cuando quiera. Entonces, esta magia melancólica ya no existe porque no se puede hacer. Pero hoy en día creo que está la opción de escuchar una canción entera en Spotify. Entonces, la gente que pone... Si yo me voy a mi casa y pongo Europa FM, es por algo. O sea, si no, me pongo Spotify. Es que yo tengo eso como súper claro. Ya, Si ya. estoy eligiendo la radio, es por algo.
no puede ser para escuchar canciones random todo el rato, ¿sabes? Es un poco Sí, es verdad que el raro. concepto al final, compitiendo con las plataformas que a día de hoy hay, o sea, no tiene nada que ver con lo que hace años existía, que era, pues eso, el concepto de solo puedo escuchar aquí, esa exclusividad, ¿no? Claro. Que ahora es todo como, puedo hacer todo, puedo tener todo, en cine igual, todo. Sí, Lo tengo al alcance de mi mano, hago así y lo tengo cuando claro. yo quiero. O sea, no tiene nada de especial escucharlo eh, incluso después de en Spotify, en la radio. O sea, presentar un single en la radio cuando llevas escuchándolo 3 meses en plataformas ha perdido ya un poco este sentido, entonces tiene que haber como algo más y creo que ese algo más al final es las historias que te cuentan, cómo te la cuentan, conocer más de la gente. Me faltan programas en la radio, o sea, evidentemente a mí la radio fórmula me gusta, pero a mí me faltan programas. O sea, Por ejemplo, si se puede... sí, o sea, creo que un fan club ahora mismo de la época pues, sería increíble en todo el boom que hemos vivido con artistas como de Harry Styles, Aitana, y todo esto sería como algo increíble. La época de Ponte a Prueba, yo me reía muchísimo también, era brutal. Y con los podcasts, yo creo que ha quedado claro que la gente estaba necesitada de programas. O sea, los podcasts al final son programas que si hubieran estado en emisoras, en directo, la gente lo hubiera escuchado. Yo lo tengo súper claro. Ha sido como... El boom del podcast para mí es la falta de programas en la radio que tenía la gente. ¿Puede ser esta la manera en la que ha ido cambiando o pivotando la radio a lo que es a día de hoy? Sí, o sea, yo creo que la gente ha encontrado en el podcast como un contenido que no tenía en radio, que la radio tampoco sabía aprovechar muy bien, no todas, porque sí que parte de la radio ha sabido aprovechar de esos talent y de gente que estaba petándolo en el podcast y ha sabido cómo aprovechar eso, pero es que creo que esa gente lo que ha dejado claro es que se necesitaban programas, se necesitaba contenido, se necesitaban como formatos creados especialmente para ellos. Había una falta de contenido muy heavy. ¿Hemos llegado ya al boom del podcast o crees que todavía no? Yo estoy ahí como ya cansadito. Está mal que yo lo diga, pero es que creo que hay gente haciendo un contenido tan bueno que todavía necesitamos que no nos gane el contenido basura que hay también encabezando las listas de los podcasts más escuchados de España. Yo ahora puedo decir todo lo que quiera. Entonces, Tú aquí puedes liberarte, vamos. bueno, creo que ha sido un sitio muy seguro para mucha gente que necesitaba hacer contenido, para gente súper válida que igual era muy complicado que llegara a la tele o a la radio y el podcast le ha dado como un espacio súper bueno. Y luego hay mucha morralla, evidentemente, de gente que, oye, pues todas las conversaciones de todos los amigos son divertidas entre tus amigos, pero igual luego fuera no. Pero creo que están ganando perfiles que a mí no me hace demasiada ilusión. Y creo que también esto está haciendo que mucha gente que estaba haciendo un contenido que para mí era necesario pierda fuelle. Y no quiera tampoco competir con eso, incluso relacionarse con esto. Y entonces compartir espacio igual ha sido también una decisión de mucha gente de es que no me apetece tampoco tener el mismo formato que esta persona, aunque yo esté haciendo algo diferente. Compartir formato incluso creo que haya llegado un momento de... Y luego el boom de que todo el mundo tiene un podcast, que todo el mundo está capacitado para hablar, que todo el mundo tiene talento para la comunicación y no todo el mundo tiene posibilidad de tener un podcast y hacer lo que tú haces con el tuyo. Es muy difícil. Ya. Aquí yo creo que en las marcas puede generar a lo mejor la disyuntiva de seleccionar perfiles a lo mejor más influyentes en base a X números o X audiencia por X intereses de representación, a anteponer eso a lo mejor talentos que no son tan mayoritarios o que no tienen una audiencia o una comunidad tan grande, pero que saben que por mucho que aportes X valor, si no me vas a aportar X público, pues no me interesa contar contigo. Yo también he vivido luego el desinfle genérico de gente que pues que igual tiene una audiencia brutal y en un podcast no la tiene y no funciona y no pasa nada. Y esto no quiere decir que no tengas talento comunicativo,
pero es que es posible que la gente te siga por otra cosa. Claro. Y no me voy a... Creo que también es muy fácil la crítica de los influencers, ¿no? Evidentemente está incluso mal visto hablar bien de influencers cuando hablas de esto, porque tienes que defender la gente que tiene talento comunicativo, que ha nacido de esto, que ha estudiado. Inés Hernán no ha estudiado periodismo, es abogada y me parece que hace un trabajo brutal en la comunicación. Que haya gente que es influencer y esté vacía y su podcast esté vacío, evidentemente. Yo he trabajado con gente que se dedica a redes, que ha hecho un contenido brutal y me ha tenido detrás de cámara llorando y súper emocionado con el contenido que ha hecho. Y he tenido a gente que se ha dedicado a la comunicación de toda la vida o que tiene una profesión como mucho más decente para mucha gente y que no ha sabido comunicar delante de un micro. Entonces, creo que hay como que también salir de tachar simplemente pues a la gente que se dedica. Los que se dedican a redes no tienen talento para un podcast. Pues que hay gente que se dedica a la comunicación que tampoco lo tiene. Claro, aquí ahora me viene a la cabeza el ejemplo totalmente contrario, Ricardo Moya, por ejemplo, con El sentido de la guerra. Un tío que es músico, que comercialmente a lo mejor no es tan conocido y que el proyecto del podcast le ha hecho despegar hasta el punto en el que a día de hoy ya le ves. O sea, yo le conocí por el podcast. Claro. Profundizas un poco más sobre su historia, ves que el tío tiene una trayectoria y dices, hostia. O sea, es como si, por ejemplo, a mí me empiezan a conocer y luego ven que soy cocinero, que tal, que no sé qué. O sea, me parece como que también tiene esa parte positiva de exposición y que te puede catapultar a, oye, tío, que yo también tengo esto. Y ahora está haciendo un proyecto, por ejemplo, que lo anunció hace poquito, de entrevistas con conciertos acústicos, todo enfocado a la música. Una Judith Tiral. Judith Tiral, pues yo sinceramente no sé qué ha estudiado. Nunca le he preguntado a Judith, oye, ¿qué has estudiado? Es que me da igual lo que haya estudiado, porque me parece una tía increíble que lo que ha hecho es utilizar el podcast para llevar, claro, y ha llevado un conocimiento de un montón de cosas, de un montón de temáticas. La tía se planta en China y entrevista a una geisha y siempre está buscando la persona como más peculiar para como expresarle sus dudas para que se las solvente y la gente la adora. Creo que ha sido una oportunidad brutal para gente que no hubiera tenido otra oportunidad si no hubiera sido por el podcast, la verdad. ¿Qué crees que se pierde a lo mejor o sea, pasando de la radio tradicional a este formato? A mí te diré que se me queda frío por el directo. Vale. Porque yo sí que me siento como jugando a tener un programa. Me costó como mucho tener un podcast propio porque no me veía capaz de hacerlo, porque necesitaba como que hubiera feedback inmediato al otro lado, que la gente lo esté escuchando, saber que están ahí. Y esto es todo como prepararlo todo para luego soltarlo. Y este concepto yo lo llevaba fatal. Entonces creo que la magia del directo se pierde y que lo estás viviendo un poco como grabado, ¿sabes? Pero bueno, luego veo pues como una película o una serie, ¿no? Que no es en directo y que se lanza luego y que la gente la disfruta y que luego el actor o la actriz, el director y el equipo también lo viven en el momento en el que sale. Pensaba en eso y decía, igual de repente sí que tiene sentido. También existe este formato, ¿no? En radio, o sea, de dejar grabado X programa, ¿no? A mí nunca me gustó, por eso lo llevaba fatal. Por eso no es que... Sí, a mí esto me parecía como una mentira. Ajá. Y no sé, igual me pasa en la tele, me pasa con... Estoy como muy conectado al directo. O sea, en cualquier formato. Sí, o sea, eso lo llevo regular. ¿Esto lo echabas de menos también de aquí de Torrejón? Sí. Sí. Tela, ¿eh? Esto me pasaba en Podimo también, ¿eh? Los ruidos y todo esto, sí. Madre mía, los puñeteros capas, tío. Sí. ¿Crees que el formato tiene cabida en el futuro? O sea, el formato de la radio tradicional como... Bueno, ya no te diré radio tradicional, radio actual. La radio actual como tal, ¿tendrá cabida en el futuro compaginándose con el podcast? Sí, o sea, lo hemos hablado antes, creo que todo es súper cíclico. Y yo ya he visto como algún ciclo, y eso me hace un poco viejo ya. Pero sí, o sea... Lo vemos ahora con la fotografía, ¿no? Antes, hace unos años, era todo como perfecto y todo como súper definido y ahora estamos comprando cámaras desechables para lanzar fotos de mierda y publicarlas en Instagram como si fuéramos niños del año 94. Total. Entonces, tío, creo que es todo cíclico, tío, y que va a volver otra vez esta melancolía de estar en un estudio de radio. Bueno, muchos perfiles del podcast están en la radio, o sea...
Nerea Pérez de la Hera está en la radio, Inés, Carolina Iglesias es una amante de la radio y ya tiene su podcast, pero que es un programa de radio y es que lo tiene y es un programa de radio en la SER, que luego lo convierte en podcast para que la gente lo escuche en Spotify, pero es un programa de radio. Entonces creo que esta melancolía vuelve y luego se volverá a perder y luego volverá y... Sí. Qué guay, tío. Cuéntame ahora, vamos a hablar un poquito de tu niño mimado, la ley del ojalá. Digo, ¿cuál de ellos? Porque como... La ley del ojalá, de Muy momento. bien, sí. Que pase. Que pase la ley del ojalá. Cuéntame un poquito la esencia, tío, y cómo empezó el proyecto. Pues yo creo que es lo más bonito que he hecho nunca, que me costó muchísimo hacerlo porque lo que te decía, no me veía como con un podcast por tener un podcast y hasta que no tuve como el hilo conductor y muy claro lo que quería, no lo arranqué. Y es un proyecto en el que entrevisto a gente que ha cumplido su sueño, que es como un poco ese hilo conductor. La ley del ojalá fue una ley que yo me inventé, que es como una ley que todo el mundo se ha saltado para poder cumplir lo que quería. Y a través de ese hilo conductor pues salió este podcast que para mí, a mí me parece el proyecto más bonito que he tenido en mi vida, la verdad. Bueno, está muy chulo, tío. ¿Tú Sí. qué buscas transmitir con cada entrevista? Pues para mí es súper egoísta porque no venía de hacer entrevistas siempre en la radio de mucha información, ¿no? De tengo que saber cuándo salió el disco, cuál es el single, como demostrar que saben mucho. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es como quiero conocer la historia, quiero saber cómo empezó esto de soñar con hacer una gira y me siento a escuchar. O sea, me siento como a conocer la historia, un poco lo que te pasa a ti, seguro. A conocer la historia, a profundizarla. Sí que para mí es como un poco homenaje a todo el que viene. Yo me lo tomo como mítico programa de antes de sorpresa, ¿no? Que tú ibas y te ibas a tu casa diciendo, madre mía, qué bien, ¿no? Para mí era eso, la ley del ojalá era como un pequeño homenaje a toda la gente se ha saltado esta ley y que ha llegado a cumplirlo, porque creo que todos tienen como el punto en común de haber trabajado mucho y que no siempre como que uno lo ve o lo valora porque está como en esta rueda de trabajo. Y me parecía bonito también hacer como una especie de homenaje a toda la gente que venía. Es la leche, tío. ¿Qué dirías que es lo más difícil que te ha supuesto a ti para desarrollar el proyecto? Bueno, la producción, yo lo hago solo. El otro día me escribió un amigo y me preguntó, oye, ¿con qué productora lo haces? Que estoy preparando yo un podcast e igual contacto con la productora. Y claro, lo he compaginado desde el inicio con mi trabajo en Podimo. Mi trabajo en Podimo me ocupaba toda la vida. O sea, he dedicado mi vida a Podimo estos 4 años. Y lo hacía cuando podía. O sea, realmente lo he hecho cuando podía. Salía de la oficina, me iba cargado al Hyatt, que es el hotel donde lo grabo, que si no fuera por ellos tampoco hubiera salido. Porque creo que le he aportado como este empaque que yo necesitaba, el ventanal, la Gran Vía. Esa es la leche. Sí, un hotelazo allí que la gente que viene me mira como diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué grabas esto aquí? Podía haberlo grabado en Podimo y es que no. O sea, decía, ¿cómo voy a dejar el ventanal de la Gran Vía? Así es que para mí ya se ha convertido como en algo emblemático del formato, ¿no? ¿Era una habitación o es una habitación o es Es un una hall? sala Vale. bueno, que utilizan como sala multiusos de hotel, que tiene como varios espacios que cierran y tal, y hemos conseguido como una esquinita increíble con un ventanal así como circular. Se ve la Gran Vía, los 2 silloncitos, el equipo es increíble, o sea, Daniela, que fue con la que lo inicié, Juanlu, Carla, o sea, no piden nada a cambio, es todo como, nos encanta el proyecto, contigo a tope y cuando necesites el espacio aquí lo tienes. Tío, a mí me genera curiosidad el cómo empieza eso. O sea, cómo se gesta el, oye, tengo este proyecto, Sí. ¿os interesa que colaboremos? O sea, lo que se pueda contar de esto. Pues yo y mis conexiones mágicas y mi tontería, pero joder, me pasan estas cosas que yo paseo mucho por Gran Vía porque vivo cerca y paso de vez en cuando por ahí y tal, y veía el ventanal del Hyatt y decía, tío, es que es un sitio como perfecto para hacer la ley de Ojalá y no existía, era como todavía una cosa en mi cabeza, ¿eh? Pero, no sé, yo pasaba por ahí y decía, es que sería increíble, tú imagínate en un ventanal que se vea la Gran Vía, la de gente que ha trabajado en musicales, pero trabajaba en Zara. O sea, hay como mucha conexión de cumplir sueños de gente que quiere dedicarse a algo creativo, pero tiene que trabajar en una tienda. Es como una calle que yo creo que tiene un poco esa magia, ¿no? Y lo plasmé todo en un dossier con invitados más o menos alcanzables, que yo veía que podían ser y otros que igual no. Lo puse bonito y contacté con un amigo que trabaja en un hotel, en otro,
Y le dije, oye, estoy pensando hacer esto, no sé si conoces a alguien del Hyatt o incluso de algún otro de Gran Vía que le pueda interesar. Me dio el contacto de varios y al primero que contacté fue al Hyatt porque tenía como esta cosa de que me hacía ilusión hacerlo ahí. Y Daniela, que trabajaba, ya no está, pero estaba en el departamento de marketing, me dijo, oye, vente a tomar un café, me cuentas un poco el proyecto y lo vemos. Le encantó la idea, le flipó, pero es que encima, no me acuerdo si su abuelo o su padre, alguien de su familia, toda la vida había sido locutor de radio. Oh, ya está la conexión hecha ahí, el match. Entonces, todo esto estaba orientado, ahora tiene vídeo, bueno, ya si sale esto ya no sé si va a tener vídeo. Lo voy a cargar. Todo estaba orientado al audio, a lo que genera la emoción del oído, a esta cosa de volver a la radio, porque para mí era una vuelta a la radio aprovechando el podcast. Y ella conectó con eso inmediatamente, porque claro, era como, hostia, es que es mi abuelo de toda la vida, es que yo toda la vida a la radio y tal. Pero es que todo el hotel, que yo no tenía ni idea, está orientado a cosas del sonido. ¿Ah, sí? En cuanto entras, tiene como una salita a la derecha que tiene el típico luminoso de la radio que se enciende y pone on air. ¡Uy, qué guapo! Sí, que cuando entré dije, hostia, pues yo nunca había entrado al Hyatt. Tío, todo señales, Sí, ¿no? sí, sí. Se me ponen los pelos de punta, Claro, te lo es que juro, en ese momento que empiezas y tú dices, Dios sí, mío, sí. ¿dónde me estoy metiendo? Sí. Y luego yo me tomé con ella el café en la cafetería que hay, en la recepción, nada más entrar en el Hyatt, ¿vale? Toda esa zona se llama Ondas. El sueño de mi vida ya Y era vino llevarme un Fernandisco Ondas. con el café. Sí. Digo, un cuadro de Lucky, no. Y Tony Aguilar. Tío, te juro que fue como muy mágico porque ella me dijo, todo el hotel, de hecho pensábamos que tu propuesta venía aposta por esto, porque todo el hotel tiene cosas relacionadas O sea, con la la temática. radio, con el sonido, un poco la estética, intenta como... Yo no tenía ni idea, tío. Qué guapo, Y entonces en ese café me dijeron, o sea, nos encanta, a tope contigo, vamos a buscar una ubicación guay para hacerlo. Estuvimos probando un par y de repente dimos con el ventanal un día de curiosidad. O sea, la zona donde yo lo hacía, que era el patio, no estaba libre, me buscaron esa sala y yo dije, hostia, hay que grabar aquí, en este ventanal. Y entonces hicimos como que esa ubicación fuera siempre la que es un poco jodido porque no siempre es fácil de coordinar horarios de invitados con el hotel, con mi disponibilidad y tal, pero creo que ya no sabría hacerlo en otro sitio que no fuera el ventanal, la verdad. Qué chulo. Es también una seña de identidad ya, ¿no? Sí. Del proyecto. O sea que... Sí, sí, sí. Y se nota cuando entras, ¿eh? O sea, todo el mundo que viene es como, tío, se genera algo bonito, algo raro, que gente que no conozco era como un poco el miedo que tenía, ¿no? Como enfrentarme a invitados desconocidos. Al principio era todo gente que me quería y entonces era todo muy fácil. Pero sí, de repente gente que no conozco, con la que he conectado igual y con la que pues, joder, se han emocionado un montón, me he emocionado yo, se genera algo súper especial. Pero yo creo que también eso es parte tuya, tío. O sea, parte del contexto Sí. y del entorno también es Sí. lo que tú facilitas a la hora de realizar la entrevista o el rato, lo que sea. O sea, al final es como que se genera una conexión que entiendo que te pasará con personas con las que sientas que es mayor y Sí. sientas con las que es menor. Ya está. Sí. Pero también es parte tuya, yo creo, ¿no? Sí, y tengo que empezar a reconocerlo, porque sí que tengo como esta costumbre de decir, no, esto es por el ventanal. Me pasa en todo, ¿eh? En la ley del ojalá y en todo. Y sí que me van ayudando a asumir que esto lo hubiera gestionado igual aquí también, ¿sabes? Que me ha ayudado el entorno y que para mí es que te juro que el Hyatt es como algo fundamental porque me arropa, ¿sabes? Yo ahora Te siento hace como que sentirte me a lo mejor arropa. más cómodo, Sí, ¿no? sí, y que creo que el invitado que viene, cuando entra ahí, dice, hostia, qué guay, ¿no? Ahora que de repente Carlos Rivera, ¿no? Que es estrella internacional, que está acostumbrado a ir a platós y a tal cual, pues llega allí y se siente en confort. Pero lo hubiera generado igual en otro sitio porque creo que la ley del ojalá tiene como un empaque de otras cosas que están más relacionadas con la emoción y con la forma de prepararlo todo. Los audios que ya cada día son menos sorpresa porque la gente ya que conoce el formato sabe que algo pasa. Algo viene. Sí, pero no sé, una cosa muy bonita. Siempre se genera como algo súper bonito, la verdad. ¿No te ha pasado de luchar? Comentabas un poco que tenías que encajar como esa rutina, esa disponibilidad, que al final pues grababas cuando podías y demás. En un momento en el que estamos, en el que todo va tan deprisa y te exigen publicar X con esta frecuencia y cada vez más, y tú ver que estás como en otro punto,
¿no te genera como una presión añadida o un extra de, no sé si ansiedad o Sí. estoy fuerísima? Ansiedad pura y dura, y lo he pasado mal y he pensado en dejarlo 1000 veces, y estoy en ese punto ahora también de pensar en que no estoy preparado para llevar un podcast yo solo. O sea, encima yo vengo del otro lado de ver que hacen falta muchas manos para hacer un podcast y que, hostia, pues Mai, por ejemplo, de producción, una de las personas que más me ha ayudado en los proyectos de Podimo a sacarlos adelante, y ahí te vas dando cuenta de la cantidad de cosas, de recursos que hacen falta, y hacerlo solo o con la ayuda de Chris y Pablo, que son 2 personas que me ayudan a poner las cámaras, los trípodes. Pablo me hace el vídeo porque se ha comprado una cámara y la pone porque quiere, ¿sabes? Y Claro. entonces todas estas cosas te hacen ver que es muy difícil gestionarlo, y he llevado muy mal también esta imposición de plataformas que te hacen creer que es necesario una constancia semanal, o que te obligan a poner vídeo porque todo te dice que si no tienes vídeo no triunfas. Todo esto lo lleva muy mal, y yo me sumo al carro y tengo vídeo. Pero de repente me dan esos momentos de frialdad, tío, de decir, esto no era un programa de tele. Esto era un programa de radio, y esto era la melancolía del audio, y esto era un espacio donde no estaba yo pendiente que me estaban grabando, me voy a poner así, mejor así, que ahora estoy encorvado. Ya. Esto yo lo llevo fatal, luego me veo fatal, no me gusta. Yo estaba muy cómodo en ese silloncito del Hyatt, sin que nadie me viera, con mis vídeos recursos, salían súper bonitos en redes, todo el mundo además decía, tío, qué bonito es, tal, y no tenía vídeo. Y los números eran incluso mejores que ahora, que tiene vídeo, porque también depende un poco del invitado y tal, evidentemente, pero tenía como una cadencia de datos bastante buenos, y no tenía vídeo. Entonces, sí, ella, fatal, como esta cosa de imposición de no solo de las plataformas, o sea, no es una culpa de Spotify, de Podimo, es un poco todo lo que rodea, ¿no? Las plataformas ahora necesitan vídeo, pues entonces vamos a hacer que todos los creadores crean que tienen que tener vídeo. Ya. Pues, tío, estoy en un momento de mi vida en el que si no estoy en el ranking, no pasa nada. He estado en el ranking y he sido la persona más feliz del mundo, viendo que el podcast se colaba este verano en los podcasts más vistos de España. Pero si no estoy, es que quería hacerlo por otra cosa. O sea, estaba en un momento en el que quería hacerlo por otra cosa, que era por esta cosa de sentir que volvía a hacer un proyecto así, que pues por las historias y tal. Entonces, de momento no me quiero salir de ese huracán, la verdad. Yo creo que es más saludable, desde Sí, luego. sí, sí, O sea, al sí, final, el sí. ser fiel a uno mismo, a los valores que tiene y a lo que crees respecto a tu proyecto, puede ser más saludable, aunque quizá pues no entres en esa corriente, en esa dinámica de esto funciona más, haz esto. Sí, es que luego yo el podcast que más escucho de mi vida es Arsénico Caviar, y no tiene vídeo. Y yo es que no lo necesito. De hecho, si lo tuviera igual no me gustaría tanto. Ya. Entonces, igual hay más gente también que no necesita el vídeo para consumir. Evidentemente luego en redes es obligatorio. Pero yo tenía también un recursito que me estaba funcionando muy bien a nivel estético, y que conseguía como una identidad también del podcast en... Wow. No sé si esto lo vamos a poder cortar. Madre mía, tenemos compañía hoy, ¿eh? Eso por decir que el vídeo no. Ya, tío. Igual me lo han ¿Ves mandado de cómo se algún ponen las sitio. nuevas generaciones? Hay que tener vídeo. Joder, para la gente a lo mejor que no entienda esto, tenemos un Chiqui Park montado hoy alrededor del estudio. Le da como un poco de encanto, ¿eh? Sí, le da el rollito, Sí, ¿no? sí, Claro. sí, es como un poco de... Venga, aburridos. Esto en el Hyatt no pasa. No. Bueno, te diré un besito a toda la gente que ha entrado, como si no hubiera nadie, se ha puesto nerviosísima, ha pegado un porrazo más fuerte, ha vuelto a entrar. O sea, sí que nos pasa, ¿eh? Esto pasa en todos sitios, tío. Joder, tío. Sí, sí. En Podimo teníamos como los pasitos de la gente de arriba todo el rato. Sí, que era todo el rato. O sea, dices, es que no hay ningún ruido, y en el momento en el que le das al rec, empiezan todos los ruidos El del mundo. maravilloso mundo del sonido. Sí, todo el rato. Vale. Así que bueno, que el que quiera tener vídeo que lo tenga. Yo creo que hay formatos que lucen mucho mejor en vídeo, y otros que no lo necesitan. Lo único que me jode es eso que tú decías, ¿no? Como que nos veamos obligados a que sí, para estar en la ola, En la ¿no? onda. Ujú. Igual, joder, quiero estar en la ola a mi manera. Y oye, si pasa y triunfa y la gente lo escucha, perfecto.
y si no lo estaré haciendo también porque yo necesito hacerlo y quiero hacerlo de esa manera, pero hay muchos recursos para no tener vídeo. O sea, yo lo conseguía y lo promocionaba en redes, increíble, y funcionaba muy bien. ¿Cómo seleccionas tú a las personas para las entrevistas? Pues al principio y hasta ahora ha sido solo gente que me rodeaba o gente que quería traer. Pero claro, abrí con Raiden, o sea, que esto fue heavy, y la segunda fue Carlota Corredera, que yo muchas veces lo pienso y digo, hostia, primero y segundo, dos invitados de este tipo, pero luego Chicas Sobresalto, Rocío Saiz, Siena, mi amigo Siena, toda la gente que ha venido ha sido porque yo les he querido invitar. Y ya empezaron las llamadas de discográficas, de editoriales. ¿Sí? Sí, lo de Carlos Rivera fue un regalo de Tomás y de Pedro, que son la gente que gestiona la promo de artistas internacionales como él en España. Y me contactaron ellos y me dijeron, tío, nos encanta el formato, parece precioso. Ahí no tenía el vídeo que tiene ahora, ¿eh? O sea, veníamos de casi no tener vídeo. Y lo vieron como un lugar al que traer a Carlos. Y Carlos vino al mío y luego se fue a Dial Tal Cual, a Cadena Dial, enfrente. O sea, estaba guay, en la tío. misma ronda de promo que medios como Cadena Dial. Que para mí eso fue también una cosa como mágica, ¿no? Hombre, no me Del extraña. mío se va a Dial Tal Cual, que yo he soñado ahí siempre. Y sí, ellos... Yo creo que lo de Carlos Rivera para mí fue como una... O sea, a mí me cambió la perspectiva del proyecto. Yo con Carlos no tenía ninguna relación, no lo conocía. Valoraba su trayectoria y conocía perfectamente su trayectoria, pero, tío, entró en el mood de La Ley de los Ojalá en cuanto arranqué la locución del inicio. No se quería ir. O sea, teníamos al equipo ya diciendo... A mí el episodio me pareció muy místico. Sí, o sea, sí, como sí. una conexión. ¿A que sí? Sí, sí, Fue sí. guay. Él habló de la fe de una manera como mega bonita. Yo no estoy bautizado y no he hecho la comunión y estoy como totalmente alejado de la fe cristiana y tal. Pero, tío, entré también de una manera como muy, muy especial por cómo él hablaba de eso. Creo que él recibió también de mi parte como muchas ganas de escuchar la historia y de cómo él lo explicaba. Tuvimos una conexión súper bonita y se fue a Dial Tal Cual hablando de La Ley del Ojalá. Qué guay, tío. Y llegó allí diciendo, claro, encima estaba Patri, que también me conoce, ella súper ilusionada también, en plan de, voy a grabar con mi amigo Juanjo y tal, y él se fue en el coche hablando de La Ley del Ojalá y me escribió Pedro y me dijo, bueno, está encantado, Juanjo es precioso, tenemos que llevar a más gente y han sonado nombres ahí bastante guays para venir. Qué guay, tío. ¿Tienes algún recuerdo especial aparte de este? Pues en realidad, como me une como algo muy bonito a todas. La emoción de Carlota Corredera para mí fue brutal. Ahí sí que menos mal que no había vídeo porque no teníamos pañuelos y mocos fuera. O sea, fue increíble. Sí, habló de su padre que falleció y la verdad es que yo tenía un poco el miedo a que sonara un poco el formato facilón para que la gente llore y yo no quería tampoco tener eso, pero es algo como emocionante que la gente entra ahí en este mood y pasa. Pero Rocío Saiz también me pareció como un episodio súper especial por la situación que tenía ella, por cómo vino. Fue muy bonito. Chica, Sobresalto, que yo lo escucho muchísimas veces porque me encanta. O sea, verla a ella como emocionarse y reírse y escuchar a su padre hablar. Creo que el momento en el que May Allen escucha a su padre fue como mega especial porque su padre es totalmente alejado de esta cosa de cariñosa y de mandarte un mensaje bonito en un programa. ¿Qué crees que aporta tu experiencia como locutor en el proyecto como tal? En La Ley del Ojalá. O sea, yo disfruto muchísimo haciendo la locución del inicio. Quería arrancar siempre con una como reflexión mía que me tuya, ¿no? conectara. O sea, escrita Sí. por ti. Sí, sí. De hecho, siempre intento como escribir algo que yo creo que me conecta con el invitado. O sea, hablo mucho de mí, me abro mucho, porque también creo que sería como egoísta no abrirme yo en un formato como La Ley del Ojalá, en la que la gente se deja ahí hasta la sangre. Ya. Entonces sí que era como un poco vale, empiezo yo, ¿sabes? Entonces, sí, lo escribo siempre intentando como pensar en qué me une con el invitado y esa parte creo que, pues mira, un poco de reconocimiento sobre lo que decíamos antes, ¿no? De que no solamente el ventanal y yo el de Carlos Rivera lo veo en vídeo y veo cómo él viene y él viene, pues, oye, voy a hacer un promo de mi disco en un programa, en un podcast, genial, voy.
Y si te fijas en él, mientras yo leo la intro, él va entrando completamente en el formato. O sea, yo lo he visto varias veces y me encanta ver la reacción de él, porque él, en cuanto empieza a escucharme, empieza a entender dónde ha ido. Te lo juro que lo veo en su cara. Y se empieza a poner cómodo en la silla, me mira, y empieza como... De hecho, se emociona. En cuanto empieza el episodio, ya dice, joder, estoy un poco emocionado, tal. Y creo que esta parte del inicio es la que empieza como la conexión. Y me parece guay. Sí, joder. Me pasó con el de María Villalón. Igual ella, sí. según terminas, está ya como diciendo... estoy un poco nerviosa, temblando, porque estoy como medio ya con la lagrimilla ahí a flor de piel. Sí. Al final está muy guay, tío. Yo creo que conectas de una manera tan íntima desde un primer momento que me parece la leche. Sí, y te juro, que tengo... De hecho, todavía a veces me da miedo el tema de que quede como esto, como lo facilón para que la gente llore, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O el háblame de tus traumas. Y es que te juro que yo no voy a hurgar en la herida. Es que no... De hecho, para mí es un formato positivo. Y si tú lo escuchas, no es un formato que ahonde en cosas negativas o en traumas o en experiencias malas para llorar. O sea, no es... Hay una carta para ti, ¿sabes? Te traigo a tu hermano que pensabas que estaba muerto. No. Pero creo que es un sitio donde la gente para y donde la gente reconoce pues, experiencias que ha tenido o el esfuerzo que le ha costado llegar a un sitio determinado o la gente que le rodea, que no siempre tampoco esto lo tenemos como muy claro. O sea, Borja, por ejemplo, Borja Rueda, que es un chico de Málaga y es coreógrafo y que ha hecho pues toda la performance de Ana Mena y ahora trabaja en musicales y ahora hace todo el Benidorm Fest y ha estado en la puesta ganadora de Eurovisión. Su historia, o sea, me parecía brutal. O sea, un niño que iba andando a la escuela de baile porque no tenía dinero para el autobús y lo que podía conseguir lo consiguió a formarse en la escuela. Y verle a él como en el episodio se daba cuenta también de todo el esfuerzo que le había costado llegar, para mí es que creo que son mágicos. O sea, para mí es un formato súper egoísta que yo después de cada entrevista me quedo como en una nube. Está guay porque entiendo que en esa parte también el invitado, al hacer como esa autorreflexión o un poco el recorrido, lo que dices tú, genera como esa conciencia de, hostia, Sí, he pasado por esto o he hecho esto. sí. Y cuando oyen a la gente que le rodea o a la gente que le quiere, se provoca un momento súper súper especial. Yo sí te digo que lo del ventanal me arropa y que para mí es súper importante. También te digo que sin el tema de los audios sería imposible, creo, conseguir esa conexión tan brutal que sí que hay una conexión de inicio, pero se provoca ya al máximo cuando escuchan a gente que quieren. El padre de Mayalen fue una cosa loquísima y en todos hay como mucha emoción cuando escuchan a gente de su entorno. Eso es muy bonito. ¿Es escalable el proyecto? ¿Te gustaría que llegase a otro nivel o a otra dimensión? Yo me encantaría hacerlo en radio. O sea, te juro que yo desde que lo inicié... Bueno, para mí fue como... Lo empecé antes de tener súper claro que quería volver a la radio. O sea, fue una cosa que yo estaba en Podimo, yo estaba feliz en ese momento, estaba contento y tal. Pero lo hacía como imaginándome todo el rato que estaba en la radio, te lo juro. O sea, es una sensación como rara porque no es en directo y no es en un estudio de radio. Pero mi sensación interna era esa. Y me fliparía que no fuera un podcast. Suena feo esto, ¿eh? Y no quiero tampoco pecar como lo que te decía antes de la radio, ahora encontrar el podcast. Vale. ¿Sabes? He aprendido y no quiero esta tendencia de culpar al podcast ni de criminalizar, ¿no? Pero sí, me encantaría que fuera un programa de radio. Es que yo no puedo decir otra cosa porque es como mi cosita que hay ahí dentro. Entonces, a mí me encantaría que fuera un programa de radio y que fuera en directo, de noche, y que luego la gente lo pudiera escuchar en Spotify, en Podimo, en YouTube o donde quisiera. Pero si lo pudiéramos hacer en la radio, o sea, creo que sería un sueño cumplido. Yo te iba a preguntar el cómo encajaría, porque yo me lo visualizaba en un formato noche. Sí, o sea, la radio de noche para mí es como una espinita. O sea, siempre me ha gustado mucho la radio nocturna
y creo que encaja perfectamente ahí. O sea, a veces me lo comparan y, hostia, creo que está lejísimos como de la trayectoria que lleva el Faro de Mara. Estaba pensando, digo, el Faro seguro. Pero sí, lo comparó, de hecho, Eduardo Navarrete cuando vino me dijo, estoy súper feliz de estar aquí. Está grabado, lo digo por eso porque lo dijo en directo. Y dijo, me encanta venir a este tipo de formatos porque para mí este sitio o el Faro pues tienen esta cosa especial, ¿no? De poder... Y cuando dijo eso yo dije, hostia, ya está. O sea... Y encima creo que cada uno con su hilo conductor diferente, que la ley del ojalá no intenta ser el Faro, y me gusta mucho como que se puedan relacionar, pero sin que la gente diga que se cree que es el Faro, ¿sabes? Ya. Me parece bonito, porque, joder, respeto muchísimo el Faro, lo escucho, he sido oyente de todo, o sea, me he escuchado todas las entrevistas del Faro, todas. Y tiene esa esencia que a mí me gusta de la radio, de una persona que sabe escuchar, que le gusta la historia de la persona, que las hace viajar. O sea, creo que Mara viaja con el invitado. O sea, viaja a donde ella quiere, lo lleva delante del mar y es una charla mirando el mar y eso me parece mágico de la radio. Entonces, sí, o sea, me fliparía que fuera... O sea, lo que no me gustaría nunca que fuera competencia del Faro. Ya. A mí lo que me pasa con este tipo de programas, ya sea podcast o sea un programa de radio, es que al final se genera como una pausa. O sea, la manera que tengo de interpretar este tipo de programas, incluso, que es un formato más extendido, es como, calma, Sí. vamos a escuchar, relájate y no hagas nada más. Y además, consumiendo tele, consumiendo series, consumiendo música, en muchas ocasiones estamos haciendo otras cosas. Pero este tipo de programas tan profundos, que conectan tanto, al final, a mí por lo menos me permiten como el pararme y disfrutar. O sea, como el típico ejemplo que a lo mejor ya no se hace tanto, pero antiguamente se hacía, sale el disco de no sé quién, y te sentabas a escuchar el disco, a escuchar música, Total. ya está. A simplemente sentarte, Sí. hostia, una caja por aquí, la batería, no sé qué, ya está. Entonces, esto al final, aparte de permitirte profundizar y conocer al invitado, te permite, tío, yo creo que disfrutar de una manera como mucho más pausada, porque vivimos acelerados y a mí me evoca esto, por lo menos. A mí me pasa con el tuyo. Yo el tuyo, yo me acuerdo justo la de Javi, creo que fue. Sí, creo que fue la de Javi, que la escuché como durante todo un desayuno entero. O sea, me fui a desayunar abajo de mi casa al bar, donde desayunamos los fines, y me pedí la tostada con el café y tal, y solo hice escuchar el episodio. Qué guay, tío. Sí, y esto me pasa con pocos formatos, pero me parece muy bonito que la ley del ojalá provoque esto. Me dijo una amiga que me mandó un mensaje muy bonito un día y me dijo, tío, estoy escuchándolo y es como estar en un saloncito con una chimenea. Qué guay. Y dije, tío. joder, ¿cómo puede evocar eso un podcast? Mi miedo también era un poco que es algo muy centrado al invitado, que si no te interesa Carlos Rivera, pues evidentemente ese episodio... Pero sí que de repente me escribe gente y me dice, oye, pues no conocía a X y me lo he escuchado y me ha encantado. Por la charla, por cómo habláis o por la historia de... Borja me lo decía, ¿no? En plan de, tío, yo en ese momento no había hecho ni lo de Eurovisión todavía, pero yo como coreógrafo ya me parecía una historia brutal por todo lo que había hecho. De hecho, venían del We Think de Ana Mena y él había hecho toda la performance visual, toda... para mí era un invitado increíble. Y él, pues de esto que tú dices, no estoy yo a la altura de que me inviten, ¿no? Pero sí, me permitió llevar a quien me ha dado la gana y esto me parece muy bonito también. A mí me parece guay porque cuando me pasa un poco lo que dices, pero también la parte contraria. Cuando... Punto de vista, ¿eh? Hate, si queréis, y latiguito también, que está de moda. Sí. Cuando veo que el entrevistador no termina de encajarme al 100%, Claro. el invitado es el que tira de esa balanza y hace que, venga, sopesa que el entrevistador no te cuadra al 100%, pero te apetece la historia. Ok. Pero cuando el entrevistador hace guay el trabajo, al final yo he dado la oportunidad a gente que no conozco y he descubierto auténticas maravillas. Porque Claro. dices, tío, qué maravilla, porque conectas, te cuentas su historia y dices, qué tipo más interesante o qué tipo más interesante. Pero cuando no hay un trabajo previo ahí de pues eso, esa parte de a lo mejor el ir conduciendo, como decías con Mara, esa entrevista, es cuando yo creo que se te puede hacer bola. Sí, yo en el tuyo he escuchado a gente que no conocía. Esta mañana he estado escuchando el de la chica de las tartas.
que yo soy muy malo para los nombres. Lidia. Lidia. Y a mí me gusta mucho del tuyo conocer a gente que no conozco y luego escuchar el de Sofía Cristo, que sé quién es, y el de Javi. Pero formatos que me ayudan también a conocer a gente y sobre todo estos formatos que ahondan un poco más como en la historia. Luego creo que es un formato hecho como para otra cosa, o sea, para lo que tú decías, ¿no? Para dedicarte un rato a ti, para escuchar. Creo que todo el mundo se puede sentir identificado con todas las historias que pasan por la ley del Ojalá, porque todo el mundo al final no hace falta sacar un disco o hacer una gira o escribir un libro, porque también vino Tommy, que es veterinario y quería dedicarse al mundo de los animales y a mí me hacía mucha ilusión que él viniera. Y fue una charla como totalmente diferente a lo mejor a la de Mayalen, que es cantante. Entonces, creo que todos estos formatos tienen como otro tipo de intención y que no podemos tampoco compararnos con otros formatos. O sea, yo en Podimo también se decía mucho esto, ¿no? Bueno, es que ese formato depende mucho del invitado. Claro, todos los que tienen invitados dependen del invitado. Claro. A mí me encanta Susana Bicho, pero escucharé un episodio más que otro si el invitado me interesa. ¿Qué pasa? Que igual Susana Bicho me parece una tía increíble, que me cae brutal, que me hace una risa increíble porque su humor me encanta y ya he conectado con ella y ya me voy a comer todos los invitados que me lleve. Pero igual de repente me lleva un día uno de dos que no me encajan, que la conversación no fluye o que no me están contando nada que no me interese. Y a lo mejor dejo de escucharlo, pero es que eso también te puede pasar en la ley del Ojalá o en el tuyo. Total. Igual una historia de un empresario, no sé qué, que ha montado un negocio de zapatilla, a mí no me interesa, pero Lidia, que hace tartas en el negocio familiar, me vuelve loco. O al revés, ¿sabes? Entonces, creo que cada formato está para una cosa y tampoco tenemos que estar siempre ahí haciendo como que todos estamos ahí para lo mismo y que todos tenemos que tener las mismas directrices y ser todos iguales y tener la misma audiencia. Ya. Aquí creo entonces que las plataformas juegan un papel fundamental también. Sí, o sea... Por suerte o por desgracia. Sí, y obviamente que siempre que una plataforma quiera y apueste, tú estás ahí el primero. Que no digo que no haya trabajo dentro del ranking, que yo también soy muy de valorar como todo el trabajo me guste más o menos. Que creo que al final todo el que ha hecho un podcast y se lo ha currado. Pero bueno, si no tienes una marca detrás, una productora, un mail a quien tienes que mandarlo cada semanita, una insistencia y una infraestructura también alrededor que te permita hacer un podcast brutal, evidentemente es mucho más difícil. O sea, tu proyecto es tú con tus trípodes, con tu equipo, con tu producción tuya pura de escribir por Instagram a la gente que te interesa y no tienes un equipo que te dice, oye, mañana vamos a entrevistar a X. A las 7 viene a... Yo creo que esto de tener también un equipo alrededor de una producción hace que un podcast evidentemente esté más por encima de otro y eso para mí es sí o sí. Sí. Retomando un poco lo que decíamos antes de... Me da miedo porque, claro, no sé nunca hacia dónde vas. ¿Hacia dónde voy? Eso está guay. Retomando lo del tren que decíamos, de lo de Chenoa, lo Sí. de 2016-2026 y tal. Sí. ¿Qué le dirías al Juanjo de hace 15 años? Hostia, hace 15 años, ¿dónde estaba yo? Me costaría saber dónde estaba. Pues mira, igual estaba en un sitio del que tenía que salir y al final salí. Sí. Vale. Entonces le diría que se sale. Que aunque no crea que se sale. Que se sale. Pues mira, al final yo creo que lo que me diría es que sigas que siga pensando que la intuición es siempre la que está bien, que se va a equivocar otras tantas veces, pero que sí le diría, pues mira, justo que no fuera como tan agresivo con la radio y que no peleara tanto en contra de la radio por su experiencia y por las cosas que le ha tocado vivir. Porque había muchos más compañeros que estaban dispuestos a ayudarle, que había como otro entorno, que sí que se podía rodear uno de gente también buena y guay dentro de la comunicación. Sí. ¿Cómo has gestionado tú la parte mental durante estos años? Al final con esas, no te diré altibajos, pero sí esos cambios de paradigma respecto al sector. Creo que bien,
Pues porque te diré que no he ido nunca a terapia Ujú. y debería haber ido una vez a la semana. Pero sí, o sea, pero mira, nunca, no, o sea, no me jode decir nunca que, o sea, asumir que nunca he podido pagar terapia Ujú. hasta hace muy poquito, que ahora, pues mira, pues me lo puedo permitir y empezaré a ir este año seguro, pero sí que había un bloqueo ahí también de no querer hacerlo. Pero que también se puso como muy de moda esto de ir a terapia, que todo el mundo vaya a terapia. Y yo, por ejemplo, estaba en mi casa diciendo, hostia, pues me encantaría ir, pero no sé dónde sacar el dinero para ir. Claro. Y creo que eso jugó en contra también de mucha gente. Bien para no haber tenido como ayuda psicológica, porque evidentemente tendría que haber recibido. O sea, empecé muy pequeño, me cambié de ciudad. Yo cambiaba de ciudad como me llamaban de un trabajo de radio de Sevilla, allí que me iba. Luego me enteraba que tenía que ser autónomo y no me lo había dicho nadie. Ujú. Y decía, Te hostia, lo encontrabas allí. sí. Y estas cositas las tendría que haber gestionado igual mejor, pero la hubiera gestionado mejor ahora con 38 que no con 20. Y sí, pero siempre ha podido como la ilusión, tío, la verdad. Es que siempre me ha podido esta ilusión de hacerlo, de dedicarme a eso, de... Si tenía que compaginarlo con otra cosa porque en la radio ganaba poco, pues el medio sueldo que me faltaba me lo gestionaba en una tienda o de teleoperador, me daba igual. Ujú. Pero en algunos momentos ha sido difícil, ¿eh? O sea, en algunos momentos yo en Sevilla lo pasé bastante mal. Sevilla fue como yo creo ya mi época crítica de esto no es lo que quiero en mi vida, necesito otra cosa. Yo estaba insoportable en aquella época. ¿Allí te fuiste solo, con familia o no? Solo, solo. Solo. Sí, siempre me he movido solo. Y en Sevilla me sentí súper solo, la verdad. Sí, en Sevilla fue como ese momento en el que dije, no quiero... Si la radio es esto, no me apetece. Esa era la época en la que estaba rebelde. Sí, sí, sí. Además, pillé una rebeldía con la ciudad, con la gente que me rodeaba. Me rodeaba gente luego muy buena, ¿eh? O sea, ahí estaba en Radio Sevilla. Ujú. Sigo teniendo contacto con gente de Radio Sevilla. Hice la Semana Santa en la SER, que para mí eso era... yo era súper capillita de pequeño, me encantaba la Semana Santa. Mi padre la odiaba y era como... salía de Nazareno y no quería ni ir a verme. Toma ya. Sí, sí, sí. Y cuando me vi en la SER haciendo la madrugada, yo en el estudio, yo llevaba como un poco la parte de redes sociales, todos los comentarios que hacía la gente. Y el la SER de Sevilla se vive la Semana Santa como una cosa loquísima. Y me vi ahí dentro y fue como una cosa súper bonita. Luego vino Rafa Cano a hacer Dial tal cual allí, vino Tony Aguilar un par de veces también a hacer programa especial en Sevilla. Y en ese tipo de cosas yo era como, hostia, esto es lo que yo quiero. O sea, de repente me veía dentro. Y tenía cosas súper buenas, pero luego es verdad que otro tanto que me rodeaba y otras cosas que tenía es que no me hacían feliz. Y yo no me veía viviendo en Sevilla mucho tiempo y fue como un momento de punto de inflexión de decir, pues es que mi camino está en otro sitio y a ver dónde. Y me volví a Granada y empezó una vida nueva. ¿Te has reconciliado ya con Sevilla? No. Todavía no. Un besito para Sevilla. No, tío, sí, necesito volver. No he vuelto. ¿No he has vuelto desde entonces? No, 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 no. Ostras. Y sí, es algo que tengo ahí, que tengo que volver. Y Sevilla para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿eh? Ujú. Que esto, como lo vea la gente de Sevilla, me va a matar. Pero no, es que para mí Sevilla es de las ciudades más bonitas que he visto en mi vida. Me compré mi bici que me salvó. O sea, nunca había tenido una bici más allá de pequeñito y me recorría la ciudad en bicicleta, me sentía como súper libre en la bici. Y es una ciudad preciosa, tío, que tengo muchas ganas de volver y estar allí de visita porque creo que aporta un montón de cosas muy bonitas. Sevilla está guay, tío. Sí, 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 como ciudad me parece como una cosa loca. Pero, tío, no me llegó en el momento adecuado. O sea, creo que me hubiera llegado en otro momento y hubiera sido súper feliz. Pero me llegó en un momento en el que no estaba para mí. Sevilla no estaba para mí. Yo creo que como reconciliación, en un 2.0 de la ley del ojalá, ahí a orilla del Guadalquivir, Oye, no te digo yo que no, ¿eh? ojo, la Torre del Oro ahí de Sí, sí, fondo. sí. Ta. O sea, Sevilla es que tiene sitios, tío, muy Arriba bonitos. en las setas, tío. En las Sube. setas. Bueno, esto lo odia la gente de Sevilla, ¿eh? Las ¿Sí? setas, sí, sí. Es que también Porque ahí es moderno. en medio del casco ahí, de repente. También te digo que es que lo fueron ahí a poner a molestar. Joder. Sí, y la Torre Pelli esta también, que todo el mundo la odia porque es muy alta. Entonces tienen como estas cosas... Bueno, es que la gente de Sevilla se entiende. Yo Claro. creo que la gente de Sevilla Eso sabe cómo es. Y sí, pero, tío, me costó mucho, la verdad. Pero, oye, una ley del ojalá de repente en Sevilla en algún puntito así como emblemático para mí. Ahí no te queda, digo yo que no, ahí ¿eh? queda. Sí, sí, sí.
Y me cojo el Bartuleo y me tiras planto para allí, allá. ¿eh? Sí, sí. ¿No te pasa, tío, que lo que mola también dentro del formato este en concreto es eso que dices? Como el Sí, me llevo 2 bártulos, 2 maletas, tal, Sí. y llevo todo. O sea, sin ser una mega producción, evidentemente, Sí. pero que es todo como muy, muy portátil. Eso se lo escuché, creo que también a Nico Abad, sí. que el tío se ha montado su película también, y él decía, antes, para hacer un programa en tal Claro, ciudad, furgonetas, claro. tal, dice, yo ahora cojo en 2 mochilas, micros, cámaras, tal, y ya está. Todo como mucho más ágil. De hecho, al Hayat iba siempre como con una bolsa de rafia, con la caja de la Rode, con una mochila. He tenido momentos bastante críticos en la calle de... O sea, momentos dramáticos, de decir, no puedo, tío, con todo esto que estoy haciendo. O sea, estoy Ya. haciendo el ridículo. Y ahora me han regalado los Reyes una mochila para meterlo ahí todo y la tengo ahí. Digo, ¿cómo puede estar todo ahí dentro? Ya, Es así. O sea, es... Cuando lo ves todo ahí metidito, Sí, ¿verdad? sí, sí. Está todo ahí, excepto los trípodes de los micros. Y sí que me planteo esto de poder salir del Hyatt cuando tenga que hacerlo. Hay una invitada que me dijo, yo no voy a ir allí, yo solo en otro sitio donde voy a hacer un concierto muy grande en Madrid y solo te recibiría allí. Pues yo allí que voy. O sea, esta posibilidad que me da el podcast también, o Judith Tiral, por ejemplo, que se pueda ir a cualquier rincón del mundo a grabar su podcast, me parece mágico. La capacidad también que tienes de conectar con personas, tío. Claro. O sea, que al Sí. final conectan con el formato y, oye, pues vamos para allá. Sí, sí, sí. Esto me parece muy bonito, que no se puede hacer en otro medio, que, bueno, en la radio es como más fácil salir. Ujú. Pero el podcast tiene esto también muy, muy bonito de poder llevarte tu forma. Esto lo puedes hacer donde quieras. Claro. Y esto, joder, te da como una libertad brutal. Sí, 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 total, tío. ¿Hacia dónde ves que va todo? O sea, estamos ahora arrancando 2026, ¿dónde ves un poco la tendencia? Uf, difícil respuesta esta, ¿eh? Creo que todavía le queda recorrido al podcast, creo que no explota. Esto de la burbuja del podcast, creo que también hay un momento en el que se quedan los que quieran seguir también. O sea, ni los que se mantengan por éxito, ni... O sea, hay gente que de repente ya no le apetezca tampoco hacer un podcast. Gente que lleve muchos años haciéndolo, que haya perdido el sentido y que no le apetezca seguir. Pero sí que creo que hay ahora como un momento de definición de quién se queda. O sea, creo que este año va a ser como bastante importante a la hora de saber quién se va a quedar y quién no. Y Qué qué profundo, tipo de tío. gente. Sí, no sé, estoy hoy como así. Pero sí, va a ser como un año de ver quién se queda y quién no. Año de transición ahí. Sí, Me quedo con eso, tío. Ahora, fuera de cámaras, te diré el porqué. vale. Me quedo con eso. Vale. Ese mensaje. Vale. Qué guay. Pues, tío, te voy a traer ya un poquito a mi terreno para cerrar. Vale. Así que si ya te has visto algún episodio, sabes ya o intuyes Sí, lo, que, sí, sí. lo que viene. He visto ahora. más de uno. Sí. Bien. La pregunta clásica. Mañana se acaba el mundo. ¿Con qué comida te despides? En Pues, Sevilla. tío, platito de gamba en Sevilla, mi arma. Un filete empanado con patatas. Te la tenías estudiada ya. No, ¿eh? te lo juro. No. No, porque siempre que tengo como ganas de comer algo así como tal, es como que es algo que siempre me apetece mucho. Entonces creo que lo disfrutaría. Un filetito de pollo así como gordito, bien empanado. Jugosito. Sí. bien. Con patatita casera. Sí. Qué Y rico, si le tío. pones un huevito frito, pues yo ya... Ya es un combinado Sí, número 7. Claro. Que a mí me encanta el plato combinado, tío. Me parece como algo... Se está perdiendo eso, ¿eh? Sí. O sea, los Porque platos también te lo combinados- hacen como mal, ¿no? Normalmente es como el plato follonero, Total. el filete como un folio de papel. Total. Pero, total. joder, un filete de pollo empanado bien hecho y rico, creo que es lo que más disfruto. Se me hace la boca agua. Qué rico, tío. Sí. Qué rico y qué Sí. sencillo. O sea, al Sí. final filete empanado y patatas. O sea que... Sí. Qué maravilla, tío. Buen sabor de boca para despedirse, Sí. ¿eh? El día del apagón me lo hubiera comido. Sí. En air fryer. En air fryer con pilas. Joder, tío. Vale. Pues apuntado quedas al ranking. Así que nada, tío. Y la segunda ya, nomina y rebota a alguien para que venga aquí o que yo vaya a sus Vale. instalaciones a... No, yo creo que él se puede chapotear. mover. O sea, si te dice que no se mueve, me lo dices que yo le pego un tironcito de la oreja. Pero este sí que me apetecía mucho decirte a alguien como que tuviera una historia guay. Y se llama Asier Martín. Vale. Es cantante, Ujú. saca disco
se le ocurra como de los pocos. O sea, es como tú y yo en el podcast, pero él en la música. Qué guay. Se rodea muy bien y ha estado mucho tiempo produciendo para gente, sacando canciones en estudio para otros y ahora también pues le toca esto de trabajar para él y lo hace con el disco y con los bolos, pero creo que tiene una historia muy guay porque yo le conocí tocando en la calle y él tocaba en el templo de Devot, Miss Cafeína tocaron con él en la calle y guay, eso le vino súper bien y a partir de ahí como que empezó ahí la rueda a moverse y creo que tiene como una historia muy bonita que esperaré yo hacer antes en la Ley del Ojalá. O sea, le vas a llevar tú antes que yo. Vale. Tendré que estar bicheando entonces para que sí. sea diferente. Pero es que tiene una historia muy guay de curro de la música y de pico pala y me parece como, joder, verte tocando en la calle en el templo de Devot canciones a guitarra y verte ahora de repente pues teniendo una canción con Blas Cantó, con Miss Cafeína o haciendo conciertos y sacando un disco y tal, me parece como una historia bastante guay. Total. Ya me has Mejor dejado que la mía, intrigado. de hecho. No, desde luego que no, pero me has dejado intrigado, así que así es ya. Sí, es Estás que ya- además es súper divertido, es un tío increíble, es que Qué guay, es tío. majísimo. Sí. Pues Y viene si él, seguro. si él quiere, vendrá, Viene, vendrá además, 100%. lo traigo O sea, yo. Qué bien, tío. Pues tío, un auténtico placer. O sea, he estado súper a gusto, me encanta tu historia. Qué bien, y muchas gracias. Te deseo millones de éxitos sinceros en tu vida, en la Ley del Ojalá, y que salgan todos esos futuros proyectos, los que tengan que salir, los que no salgan, pero que estés bien, tío, y que seas feliz. O sea, Y te vienes un día a la Ley del Ojalá y hacemos un ojalá bonito. Sí, Y bueno. lloras un poquito Y allí. lloro un poquito. Yo, ojo, cuidado, que no soy mucho de tal, pero en el momento que abro... Si cuidado, vienes, lloras. ¿Sabes? Es como la única Segurísimo. condición, se firma antes. Se firma antes. Sí. Venga. Muchas gracias por invitarme, que A ti, sigas tío. currando tantísimo en el formato, que sigas teniendo ilusión, que tenemos como estos momentos como de perderla muchas veces y que felicidades, que ha sido muy bonito, la verdad. Venir. Muchísimas gracias, tío. Un A ti. placer, así que nos vemos en la próxima. Adiós. Qué grande eres, tío.